A la sombra de este campanario, hay una modesta casa que hoy se conserva como museo. Aquí, en los primeros años del siglo XVIII, vivía el zar Pedro el Grande, mientras duró la construcción de su nueva capital, que él quería seguir personalmente. Esta casita, llamada Domik Petra, de estilo holandés, dispone de 4 habitaciones que debían cubrir las necesidades mínimas del zar. La casita se halla en la isla de Petrogrado, un punto estratégico en el delta del río Neva, en el Golfo de Finlandia. En primer lugar, se construyó una fortaleza inexpugnable, la fortaleza de Pedro y Pablo, con su correspondiente catedral. El arquitecto fue Domenico Trezzini, el primero de una larga serie de grandes artistas italianos que contribuyeron a conferir a San Petersburgo el estilo unitario y grandioso que la caracteriza. El zar, fuertemente impresionado por las realizaciones técnicas y políticas de la Europa occidental, quiso que Rusia tuviera una nueva capital de corte europeo en la que fuera posible forjar un nuevo destino para su pueblo. San Petersburgo debía ser la ciudad moderna al ritmo de los tiempos, racional y además abierta al mar. La ciudad también debía recordar a la amada y admirada Ámsterdam, en donde el zar, de incógnito, había aprendido los rudimentos de la carpintería y de las técnicas occidentales. Por ello surgió sobre el agua, enriqueciéndose con todas las ventajas estéticas y monumentales que las grandes perspectivas sobre el agua pueden ofrecer. Desde la plaza Pushkin, situada en la isla Vasilievsky, se goza de un panorama completo del centro de la ciudad. Desde aquí se pueden admirar los 2 brazos del Neva, el Palacio de Invierno y la fortaleza. La Catedral de San Pedro y San Pablo, anexa a la fortaleza, posee una torre de 122 metros que, junto con la aguja del almirantazgo, simboliza el orgullo de la ciudad. En la iglesia están las tumbas de los Romanov, a excepción de la de Nicolás II, el último zar, cuyo cuerpo, según algunos testimonios, fue quemado con cal viva tras la ejecución. Una escultura de bronce nos devuelve la imagen del terrible zar, quien, totalmente inmerso en su proyecto, ordenó que no se construyera ningún edificio de piedra en toda Rusia, a excepción de en San Petersburgo. Las murallas de la fortaleza alcanzaban hasta 12 metros de altura y aún hoy están armadas con 6 bastiones. Más tarde, la fortaleza se convirtió en una cárcel de terrible recuerdo en la que fueron encerrados todos los prisioneros políticos. El primero fue el hijo del propio zar, Alexis, y después Dostoyevsky, Bakunin, Gorki y los primeros bolcheviques. La gran fascinación de la ciudad surge de la visión de las grandes avenidas a lo largo de los canales o del Neva. En ellas se levantan los palacios y las iglesias erigidos durante un periodo de un siglo por arquitectos como Rastrelli, Quarenghi, Rinaldi o Rossi. Estas fachadas alargadas, las líneas rectas y las perspectivas abiertas hacia el infinito, si bien por un lado aumentan la sensación de aislamiento y soledad, por otro dejan volar el pensamiento en los monólogos de la imaginación y de la abstracción. Las referencias obligadas de San Petersburgo son Venecia y Ámsterdam, aunque la ciudad rusa, construida en el siglo de la Ilustración, tiene más bien la dimensión delirante y metafísica de las ciudades ideales proyectadas sobre el tablero de diseño, como algunos barrios de la geométrica Washington. Dostoyevsky la describió con una frase célebre, definiéndola como la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. San Petersburgo representa también una suma de esfuerzos, de dinero y de recursos humanos que no se había producido desde la época faraónica. 20 años después del inicio de las obras, la ciudad ya contaba con 70.000 habitantes y el zar hizo que se trasladaran a ella el gobierno y la corte
bastante reacia a dejar la comunidad moscovita por aquella avanzadilla aún semisalvaje. La ciudad se convirtió pronto en la sede de la flota mercante y militar y fue precisamente un crucero, el Aurora, anclado a poca distancia de la fortaleza, el primero que abrió fuego contra el Palacio Imperial durante la Revolución de 1917. El Palacio de Invierno, residencia imperial, fue construido por Bartolomeo Rastrelli y más tarde embellecido por una serie de arquitectos y decoradores internacionales. La escalinata de San Giordano, o de los embajadores, constituye la suntuosa entrada al palacio. La riqueza del interior resulta extraordinaria. Esta es la sala del pabellón, adornada con columnas de mármol blanco y de centelleantes lámparas de cristal. Las salas, seriamente dañadas durante la Revolución y la Guerra, fueron cuidadosamente restauradas en el estilo neoclásico que las caracteriza. La sala de baile, o de los escudos, se utilizaba para celebrar los grandes bailes y recepciones de la corte. La sala de malaquita se caracteriza por las 8 columnas y los 8 pilares verdes, precisamente de malaquita, y por algunos insólitos objetos decorativos de ese mismo material. El Palacio de Invierno, junto con otros 4 edificios, recibe el nombre del Hermitage y alberga el museo homónimo, formado por 400 salas en las que se agrupan 15.000 cuadros y 12.000 esculturas. Junto con el Louvre, está considerado el mayor museo del mundo. La colección de cuadros italianos es la principal del museo. Entre estos hay 2 de Leonardo da Vinci. La llamada Madonna Benois, una dulcísima doncella con un niño, del período juvenil del artista, y la Madonna Litta, que pertenece al período milanés del pintor y que probablemente concluyeron sus ayudantes. 2 paneles en témpera de Botticelli representan a San Domenico y a San Gerolamo. Una Sagrada Familia de Rafael, con un singular San José sin barba. Esta pintura se encuentra en un espléndido estado de conservación a causa de una restauración equivocada que, paradójicamente, lo protegió de los daños del tiempo. El retrato de familia, de Lorenzo Lotto, representa alegóricamente el espíritu de fidelidad de la pareja. En esta pintura, Tiziano retrató a su modelo preferida. En esta Virgen con el Niño y ángeles, Rosso Fiorentino rompe los esquemas de armonía y equilibrio del Renacimiento, haciendo prevalecer otros valores, como la composición estilizada y el sentido de inquietud que emana del rostro de la Virgen. La planta del Palacio de Invierno es cuadrada bastante regular. Sus fachadas están decoradas en los típicos colores blanco y verde, con ornamentaciones en oro. Las ventanas están flanqueadas por columnas y pilares en toda su longitud. A pesar de la abundancia de estatuas y de otros elementos decorativos, la impresión general es de una cierta sobriedad, debido a las dimensiones y a la regularidad con la que se suceden los diversos componentes. La plaza del palacio está constituida por un grandioso conjunto de edificios de diversas épocas, pero que dan la impresión de una gran uniformidad gracias al espíritu escenográfico que lo invade. De hecho, tanto Rastrelli, autor del palacio, como Rossi, que construyó el edificio semicircular que está enfrente,
Aunque trabajaran en siglos diferentes, pensaban en el mismo proyecto sumamente espectacular y conmemorativo del poder imperial, que se evidencia en la estructura de la ciudad. El arco triunfal que celebra la victoria del ejército ruso sobre Napoleón fue proyectado con el mismo espíritu grandilocuente que se percibe en el Arco de Triunfo de París o en la Puerta de Brandeburgo de Berlín. Aquí, el arco tiene la función de punto focal de la plaza, desde la que puede contemplarse con mayor evidencia la espectacularidad del conjunto. El gran espacio abierto es una irresistible atracción para los jóvenes apasionados al patinaje. La perspectiva Nevsky es una de las 3 calles que parten del almirantazgo en forma de tridente y constituye la principal arteria comercial de la ciudad. En ella se encuentra el Gastronum, una antigua tienda de productos alimenticios que ha conservado en parte en su decoración la atmósfera elegante del pasado. El almirantazgo, junto al Palacio de Invierno, en origen se construyó como arsenal, pero más tarde fue transformado en palacio. La alta aguja dorada, que es en parte el símbolo de la ciudad, no fue erigida hasta comienzos del siglo XIX. Junto al almirantazgo está la Plaza de los Decembristas, en cuya prolongación destaca la Catedral de San Isaac. Esta iglesia es la mayor y más rica de la ciudad y recuerda en una especie de recopilación antológica San Pedro y el Panteón de Roma y la Catedral de Saint Paul de Londres. Su construcción planteó serios problemas técnicos debido a la naturaleza pantanosa del lugar. Al final se decidió reforzar el terreno con 20.000 troncos de madera para que pudiera sostener el peso de la catedral. Desde la cúpula de San Isaac se divisa uno de los panoramas más grandiosos de los canales y del centro de San Petersburgo. Durante las noches veraniegas resulta emocionante pasear por el Nevá. En esta estación, las noches blancas permiten gozar, incluso después de medianoche, de la pálida luz del sol que no se pone por completo. La sugestión es fuerte. Casi parece que se ve a contraluz a la heroína de Dostoyevsky, quieta sobre el puente a la espera del regreso del hombre amado. Y a las 2 de la madrugada, el puente Kirov y el puente del Palacio, ambos sobre el Nevá, se abren durante 2 horas para permitir el paso de los barcos de carga que ascienden por el río. Este espectáculo solo se produce en verano, porque en invierno las aguas heladas del Nevá impiden la navegación. Tras las noches blancas, el azul del cielo se hace más intenso y un estremecimiento luminoso anuncia el amanecer del día nórdico. Una tenue luz rosada se posa sobre las iglesias, sobre la perspectiva Nevsky y sobre las orillas del Nevá, sobre la Ulika Rossi, considerada la calle más hermosa de la ciudad, y sobre el palacio Yusupov con sus fantasmas. El monje Rasputín, consejero del zar,
Fue asesinado en este palacio en 1916 para eliminar su nefasta e incontrolable influencia sobre el soberano. Las diáfanas figuras de cera del príncipe Yusupov y del monje se observan mutuamente tras los cristales en una atmósfera sabiamente reconstruida. Como se acostumbraba en las grandes residencias aristocráticas, el palacio disponía de un pequeño y delicioso teatro anexo para las representaciones privadas de los señores de la casa. Este teatro fue construido hacia finales del siglo XIX y tiene un aforo de 200 butacas. La tradición teatral era muy acusada en el San Petersburgo ochocentista, no solo en los grandes teatros, en los que tocaban famosos compositores rusos y danzaban legendarios bailarines, sino también en los pequeños teatros privados pertenecientes a las familias aristocráticas. Dado que el palacio ha sido cuidadosamente restaurado, incluso en su decoración resulta interesante visitar sus salas para tener una idea del lujo que rodeaba a los nobles de San Petersburgo. El zar Nicolás I, gran admirador del arte italiano, hizo construir una iglesia que recordara a San Pedro de Roma, Nuestra Señora de Kazán. No contento con la explícita conexión que representaba la columnata y la cúpula respecto al barroco italiano, quiso además que la puerta de la catedral reprodujera la del baptisterio de Florencia, la famosa puerta del Paraíso de Ghiberti, con sus dos hojas doradas en las que se reproducen escenas extraídas de la Biblia. La cuadriga de Apolo, situada en su parte superior, es el símbolo del teatro Pushkin de estilo imperio, construido, al igual que la plaza que hay frente a él, por el italiano Carlo Rossi, quien en el siglo XIX continuó la obra de proyección y embellecimiento de San Petersburgo que Rastrelli, Trezzini, Rinaldi y Quarenghi habían iniciado en el XVIII. En el centro de la plaza se alza el enorme monumento dedicado a Catalina II, la zarina de origen alemán que continuó los proyectos urbanísticos de Pedro el Grande. Una excepcional verja del siglo XVIII cierra el jardín de verano a orillas del Nevá. Este parque fue realizado a instancias de Pedro el Grande, quien hizo levantar en él su palacio de verano, una construcción de pequeñas dimensiones con ambientes que le recordaban a sus queridas casas holandesas. A lo largo de los caminos principales se suceden esculturas de mármol, obra de artistas italianos de los siglos XVIII y XIX. El Castillo de los Ingenieros es una curiosa construcción situada junto al Jardín de Verano. Fue construido por mandato expreso del hijo de Catalina II, quien ante el temor a ser asesinado, ordenó que se dispusieran pasadizos secretos y tortuosos senderos y lo rodeó de un foso. A pesar de estas precauciones, fue apuñalado durante una conjura. Junto al Jardín de Verano se encuentran otros dos amplios parques, el Campo de Marte y el Jardín Mijailovsky. Este último está dominado por las cúpulas de la Iglesia del Redentor, dedicada al zar Alejandro II, quien murió en ese lugar
al ser alcanzado por una bomba lanzada por algunos conjurados. La iglesia, que destaca espectacularmente en el fondo verde del jardín, es una imitación de finales del siglo XIX del templo de San Basilio de Moscú. Los mosaicos que dominan el interior y el exterior de la iglesia han determinado quizá que el edificio haya sido convertido en la sede del Museo del Mosaico. Con su ornamentación abundante y polícroma, la Iglesia del Redentor lleva hasta San Petersburgo, ciudad europea, el testimonio del legado artístico ruso oriental. En los márgenes del centro histórico, a orillas del Nevá, se alza uno de los dos grandes complejos monásticos de la ciudad, el Smolny, fundado por la hija del zar Pedro el Grande, la emperatriz Elisaveta Petrovna. Junto a la iglesia se construyó el monasterio-palacio, que debía servir para la educación de los jóvenes de ambos sexos y que tras las correspondientes obras de ampliación se convirtió en el célebre Instituto Smolny. En esta ocasión, el elemento de tendencia oriental de las cúpulas en bulbo se funde armónicamente con la estructura barroca de la catedral, llamada de la Resurrección. La catedral es otra obra de Rastrelli, el arquitecto del Palacio de Invierno, quien la proyectó y construyó en gran parte, realizando así la obra maestra rusa del rococó. Con la llegada al trono de la nueva zarina, Catarina II, Rastrelli cayó en desgracia y su obra no se completó hasta al cabo de muchos años. El otro monasterio está dedicado a Alejandro Nevsky, la primera gran figura de héroe nacional ruso, quien en la Edad Media hizo fracasar la tentativa sueca y alemana de aplastar la autonomía del entonces débil estado eslavo. El aspecto de este monasterio es el de una fortaleza, en cuyo interior hay 3 cementerios y 7 iglesias. El monasterio fue fundado por Pedro el Grande a comienzos del siglo XVIII, en el mismo lugar en el que, según la tradición, Alejandro Nevsky venció a los suecos durante la batalla del Nevá. Entre los anexos al monasterio destacan 2 pequeños cementerios en los que reposan personajes célebres del mundo cultural y artístico ruso. En el cementerio de Tishbin se hallan las tumbas de algunos de los grandes músicos rusos como Borodin, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky, pertenecientes al grupo de los 5 que a mediados del siglo XIX se propuso la renovación de la música rusa mediante el regreso al patrimonio musical del pueblo ruso. En cambio, Tchaikovsky, que también está enterrado en este cementerio, representaba la gran tradición musical cosmopolita a la que iba unida su música, reforzada por su personal lirismo y exacerbada por los infelices episodios de su vida. Por último, en él está también la tumba y el monumento fúnebre de Dostoyevsky. La belleza y variedad de las islas del delta del Nevá se prestaban a la construcción de un paisaje idílico de parques y jardines para las familias aristocráticas de San Petersburgo. Esta isla del archipiélago es en la práctica un amplio jardín romántico con una gran terraza abierta sobre el Golfo de Finlandia.
Además del Golfo y del río Nevá, la ciudad ofrece otros grandes panoramas acuáticos. Entre ellos destaca el Canal de la Fontanka, en el que está situado el Palacio Sheremetyev, uno de los muchos edificios espectaculares del siglo XVIII. San Petersburgo-Leningrado. El nombre de la ciudad ha estado unido durante muchos años al de Lenin, quien dirigió las operaciones para la toma del poder en 1917, precisamente desde el Instituto Smolny. La heroica Leningrado resistió más de 2 años el asedio alemán durante la última guerra, con la pérdida de 1 millón de vidas a causa del hambre, las enfermedades y los bombardeos. Un monumento en la Plaza de la Victoria recuerda a los caídos y a la resistencia. Los alrededores de la ciudad están sembrados de villas y palacios, las residencias campestres de la corte y del zar. Las más famosas son las de Pushkin y la de Pavlovsk, al sur de la ciudad, y la de Petrodborek, también llamada Peterhof, en el Golfo de Finlandia. Petrodborek es el monumento por excelencia a la voluntad de Pedro el Grande de emprender empresas colosales para emular o incluso superar a los soberanos europeos más poderosos en la fastuosidad y en la velocidad de sus ejecuciones. Petrodborek recuerda el Palacio Real francés de Versalles, que en aquel momento era el modelo para todas las cortes europeas. Además del Gran Palacio, hay otros edificios menores como Montplaisir, un Hermitage, una capilla gótica, un palacio de la granja y un cottage, todos ellos a imitación del Gran Trianon o Le Hameau de Versalles. San Petersburgo estaba aún en construcción cuando las obras de la Gran Versalles rusa ya habían finalizado. Todo ello con un gasto inaudito de riquezas y esfuerzos humanos. La parte más espectacular del complejo es la constituida por las fuentes y las cascadas que crean una gran variedad de juegos de agua. El conjunto funciona mediante un complicado sistema de estanques artificiales y naturales, canales y esclusas. El agua llega desde las colinas situadas a varias decenas de kilómetros sin necesidad de utilizar bombas ni acueductos. La Gran Cascada dirige sus aguas hasta el Golfo de Finlandia a través de un largo canal marítimo, adornado con fuentes y estatuas. La cascada de la Montaña de Oro embellece los jardines del Palacio Merli, frente al que se hallan 2 enormes espejos de agua. Pavlovsk nació como residencia de Pablo I, hijo de la Gran Catalina. El palacio, obra del escocés Charles Cameron, que se inspiró en motivos palladianos, no es tan imponente como Petrodborek, pero resulta igualmente espectacular. El parque de estilo inglés integra perfectamente el palacio y los numerosos pabellones que se hallan desperdigados por él.
El mismo Cameron proyectó el conjunto, creando un marco romántico para la residencia imperial. Las cúpulas doradas de la capilla imperial anuncian el gran palacio de Pushkin. En este pequeño centro, que en su origen se llamaba Aldea de los Zares, dos emperatrices, Elisaveta Petrovna y Catalina II, hicieron construir sus residencias valiéndose primero de la obra de Rastrelli y luego de Quarenghi. El Gran Palacio Catalina se articula en varios edificios, uno de los cuales tiene una longitud de más de 300 metros. La emperatriz Catalina II, de origen alemán, fue una figura ambigua y compleja. Por una parte apoyó a la nobleza, acentuando la esclavitud de los siervos, y por otra se ocupó personalmente de la instrucción elemental, llegando a escribir libros de texto y a fundar institutos, como el Smolny, para la educación de los jóvenes de ambos sexos, aunque solo de la nobleza. Aumentó el prestigio y la potencia rusa consiguiendo un acceso al Mar Negro para las naves rusas y coleccionó en el Hermitage miles de pinturas puestas a la venta por nobles arruinados de Francia e Italia. Cameron también se encargó, además de la construcción de los edificios del parque, de la decoración de los palacios. La obsesiva perfección en la realización de estas estancias suntuosas es mucho más sorprendente si se tiene en cuenta que el palacio, al igual que el de Petroborek, que fue destruido casi por completo por las tropas alemanas, se reconstruyó posteriormente basándose en dibujos y fotografías de la época de su edificación. El comedor de Estado fue restaurado hasta en el más mínimo detalle. La mesa está dispuesta con una vajilla procedente de la manufactura imperial de porcelanas de San Petersburgo. Del paisaje prevaleció la voluntad de Catalina, a quien le gustaba el parque natural de estilo inglés y los pabellones cubiertos. Cameron construyó para ella una bellísima galería de columnas jónicas precedida de una espectacular escalinata. La grandiosidad y la belleza de esta residencia son exageradas, como todo lo que procede de este país grande y terrible. La dimensión continental, o mejor dicho, la imperial, supera a todas las demás y, como en tiempos de Roma, se siente la voluntad de un poder a cuyo servicio están las artes y los esfuerzos humanos. No obstante, navegando por los canales de San Petersburgo, no se puede dejar de sentir también la dimensión más directamente humana de la ciudad. Al fin y al cabo, el sueño de Pedro era el de construir un mundo civilizado, un mundo hecho a la medida del hombre, como el de aquella Holanda que él admiraba y en la que se inspiraba. Para él, el monarca deseaba ambientes que hoy definiríamos como burgueses. Lo hemos visto en su sobrio palacio de verano y en la casita situada en el interior de la fortaleza de Pedro y Pablo. En cambio, para el zar de todas las Rusias, que debía seducir y dominar a nobles rebeldes y
y a un pueblo de campesinos, era necesario recurrir al aparato escénico de la capital imponente y la fachada teatral del poder. Consciente de su papel en la historia rusa y en la europea, Pedro situó su ciudad en el único rincón posible de Europa sobre el mar, aunque fuera inaccesible y lejano, logrando demostrar así que Rusia tenía la fuerza necesaria para convertirse en protagonista. Dando la espalda al viejo mundo ruso, abrió literalmente una ventana a Europa e impulsó a sus súbditos a mirar a lo lejos. El motor que construyó San Petersburgo también puso en movimiento pensamientos inmensos y a masas ilimitadas que luego han dado lugar a un mundo bien distinto. Pero quizás su forma de sentir no ha cambiado y la ciudad, oscilando entre San Petersburgo y Leningrado, intenta definir aún su función de estrella polar de la moderna Rusia.